Hola maestras y maestros, pues ya están las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Sí, tiene un nombre bastante largo, pero nos vienen a platicar qué es lo que se nos va a dar en este previo de inicio a clases. Recuerda, estaré haciendo presentaciones, materiales y videos que te ayuden a desarrollar de mejor manera tu taller intensivo. Así que vamos a darle y vamos a ver de qué trata estas orientaciones para el taller intensivo. Aquí tenemos las orientaciones para el taller intensivo. Hasta el momento de grabar este video están las de primaria, inicial y preescolar. ¿Por qué no han salido las de secundaria? Allí te la debo porque realmente no lo sé y lo desconozco. Se me hace una falta de respeto. Eso sí, estoy totalmente en contra de que no cumplan con su palabra. ¿Ok? Entonces, miren, la presentación es exactamente igual para los tres niveles, al menos de lo que está hasta ahorita. Nos invitan a que va a ser un escenario donde se van a compartir nuestros saberes y nuestras experiencias y nos da a conocer que la transformación educativa, esta que se viene con el nuevo plan de estudios 2022, busca que los derechos humanos se concreten desde la cotidianidad y permanente relación con la diversidad territorial, social, lingüística y cultural. Es importante recordar, maestras y maestros, que el Plan de Estudios 2022 está basado con un enfoque de derechos humanos, es decir, que los derechos humanos son el marco de referencia de este Plan de Estudios 2022. Esto es importante para que nuestros alumnos, en este caso, interactúen, dialogan, aprenden diversas capacidades que les permiten comprender y participar en la transformación de las relaciones desiguales que existen por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad misma que violenta la dignidad humana. Es muy importante también que el plan de estudios marca una dignidad humana interesante. Recordar, y lo dice el plan de estudios 2022, recuerden que hemos estado analizando como tal de manera constante los programas analíticos y sintéticos, pero el plan de estudios lo menciona muy bien en un párrafo, donde el plan de estudios se construye desde la diversidad, por lo que se asume la diversidad como una condición y punto de partida para los procesos de aprendizaje en función de aquello que es común para todas y todos, buscando ya un término muy de Freire, emancipación de las y los estudiantes. Tenemos una propuesta curricular, por lo tanto, que consideran dinámica, donde la escuela va a coger la problematización de la realidad como estrategia central para el diálogo, en este caso para la enseñanza, la integración del conocimiento, así como para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana. Es decir, buscamos diálogos, buscamos la emancipación, inclusive aquí viene por segunda vez la emancipación, donde la escuela es un espacio común donde confluyen acciones, identidades y pensamientos en su diversidad para construir colectivamente sentidos y en este sentido hacer que los sujetos puedan imaginar, crear y aprender quiénes son los sujetos, los alumnos y se busca una formación integral. Más o menos en resumen es la presentación que nos podemos encontrar en los tres documentos que tenemos hasta el momento, o que es inicial, preescolar y telesecundaria. Técnicamente es lo mismo, miren, aquí lo pueden ver y vamos a continuar acá. El eje temático de esta fase intensiva del Consejo y Taller Intensivo de Formación Continua para primaria son los nuevos libros de texto gratuito. Estos libros de texto que se han salido en las noticias y que han tenido un gran problema. Y aquí me voy a centrar. Aquí abajo va a comenzar a salir. Pueden ver los capítulos aquí abajo. Voy a hablar ahorita de primaria, pero si tú le picas por aquí tal vez, pues será a esta altura, a lo mejor ya está preescolar y al final por esta altura estará lo más seguro que educación inicial para tener mejor organización del video. Entonces vamos a hablar desde la temática de primaria. La clave está en los libros de texto gratuito y cómo se van a usar y cómo se expresan estos nuevos materiales educativos. Para ello, tenemos algunas características, por ejemplo, que están adaptados al contexto de cada comunidad,
que fueron elaborados por maestras y maestros y actores de la educación que participaron también, aquí lo dice, no sé si sea cierto, eso me queda una duda, participación de familias en los procesos de... no, perdón, que promueve la participación de las familias, perdón, ahí estaba regándola, tiene también el propósito de promover el conocimiento y hacer efectivo el derecho humano a la educación, acceso a una vida digna y participar plenamente en la sociedad. También busca una integración curricular y otro aspecto es generar diálogos de respeto, solidaridad, reciprocidad con las otras personas, pueblos y naciones. Son características que nos vamos a encontrar y aquí viene una bienvenida para el ciclo escolar. La agenda de trabajo, maestras y maestras de primaria, 80% para los propósitos, 20% para organizar las actividades de la escuela y recordar a los directores que los días 24 y 25 se realizará la sesión de comité participativo de salud escolar en las jornadas de limpieza en la escuela. Entonces aquí nos ofrecen los propósitos técnicamente de cada sesión. En la sesión número 1, el día número 1, vamos a estar trabajando los elementos que tienen los libros de texto gratuito y qué características y cómo se organizan. La sesión número 2 se analizan las metodologías y las estructuras didácticas. También los escenarios como son aula, escuela, escenarios escolares y escenarios comunitarios. En la sesión número 3, posibilidades de uso de los libros de texto que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. De hecho, a partir de estas dos, técnicamente es avanzar un mes en la planeación. ¿Ok? Esas dos se centran en eso. Y la sesión número 5 la considero muy de relleno desde mi punto de vista, que es una postura crítica del proceso educativo que vive nuestro país. Muy de relleno. Creo que ni se ocupa tanto un día. Entonces, ahí está el propósito general. Será vincular el vínculo entre los libros de texto gratuito, el plan de estudios 2022 y los programas sintéticos y analíticos. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en primaria. Los propósitos específicos son los que están marcados ahí arriba. Vamos a continuar. Y aquí hay algunas sugerencias para las sesiones. En la sesión 1, ¿qué se pretende hacer de manera general? Analizar los libros de texto. Los libros de texto tienen simbología. Vas a encontrar símbolos en los libros de texto. Pero eso lo vamos a ver en otros videos. Recuerda, si eres miembro del canal, aquí te puedes unir. En el botón de unirte hay material exclusivo como presentaciones, etcétera, etcétera. Pero también hay material gratuito en PDF. Entonces, se da la bienvenida al ciclo escolar, pero algo que se me hace muy interesante, maestras, maestros, es que sí nos están pidiendo que veamos la bienvenida y presentación de los libros a cargo de la Secretaria de Educación. Es fundamental su revisión, ya que les dará un panorama de los materiales educativos con los que trabajarán el próximo ciclo escolar. Por lo que se sugiere abordar la sesión de la siguiente manera. Otra cosa, también buscan que de cierta manera distribuyamos esta información. De manera libre y detalladamente escriban los aspectos que llamaron su atención y reserven el escrito para posterior discusión en la sección Conoce tu libro, ¿no? Entonces, aquí técnicamente la sesión número 1, maestras y maestros, es reconocer la simbología. Mira, aquí tenemos unos símbolos que vienen de nuestra cultura. Son símbolos, creo, mayas o aztecas. Estos símbolos representan cada uno de los campos formativos, como aquí lo pueden ver. Y también hay una simbología para lo que vienen siendo los exarticuladores. Yo la hubiera usado, ¿no? Entonces, técnicamente es tú como primaria vas a agarrar los libros. Vas a meterte a ver el índice, los iconos y todas las secciones que tiene el libro, cómo está organizado y qué otros elementos puedes identificar en los materiales educativos. Esto en los libros que tienen proyectos, pero también hay como tal una invitación a que veamos los otros libros, como son nuestros saberes, múltiples lenguajes, etcétera, etcétera, así como la cartografía de México. No tenemos solamente un libro, sino tenemos varios libros que vamos a estar analizando. Se recomienda que nos organicemos por fases y que también, ya que estamos por fases usando nuestro programa analítico, veamos cómo se vinculan los libros con los proyectos que traen esos libros
y además con nuestro programa analítico. También nos invitan a revisar videos innovadores, bueno, de las innovadoras e innovadores. ¿Quiénes son las innovadoras y los innovadores? Son aquellos maestras, ATPs, etcétera, etcétera, personas que participaron en la construcción de los libros de texto. Y así vamos a compartir en este caso toda esta información, como que nos quieren dar a conocer el sentimiento de cómo se construyó. Tenemos diferentes insumos que estarán apareciendo en mi canal, que vienen siendo los videos de los innovadores, así también de los artistas creadores de todo esto. Ojo, también puedes ver las conferencias, las vespertinas educativas donde han explicado los libros de texto. En la sesión número 2 es analizar las metodologías y estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto en los escenarios de aula, escuela y comunidad. Recuerden, tenemos 3 escenarios, 3, lo que viene siendo aula, lo que viene siendo escuela y lo que viene siendo comunidad. Estos 3 escenarios tendrán diferentes proyectos suscritos o inscritos, no sé, dentro, vamos a usar esa palabra, de los campos formativos. Por lo que vamos a seguir identificando elementos curriculares dentro del plan de estudio, como hemos trabajado a través del programa sintético, ejes articuladores, campos formativos, contenidos, PDA, etcétera, etcétera. Los vamos a ir vinculando a diferentes escenarios. Las metodologías ya las conoces, que son aprendizaje basado en proyectos comunitarios, basado en indagación, STEAM, etcétera, etcétera. Ya hice un video específicamente para primaria de cada uno de esos. Y también agregar cómo expresar la evaluación formativa en los diferentes escenarios. Es decir, la primera sesión es como ver la estructura de los libros de texto. La segunda sesión será ver cómo funcionan las metodologías y cómo podemos encontrar esas metodologías en los diferentes escenarios. Te lo compartiré muy claro en las presentaciones que haga y próximos videos. La sesión número 3. En la sesión número 3 ya es donde vamos a comenzar a trabajar técnicamente el plano didáctico. Vamos a agarrar nuestro programa analítico, el diseño o esbozo de planeación que hicimos técnicamente en julio de 2023 para iniciar esto. Entonces, para eso hay que traer lo que teníamos hecho en julio de 2023, que fue el esbozo de una planeación. Recuerdan, aquí nos recuerdan los elementos mínimos que debió tener esta visión educativa. También vamos a revisar los 3 libros de escenarios y vamos a comenzar a hacer la planeación. Nos sugieren por ahí leer el libro sin recetas, página 36-37, 45-49 y página 44. De diferentes fases. En este caso fase 3 y fase 4 es lo que nos sugieren, y de allí comenzar a pensar en nuestra planeación mensual, donde tengamos y consideremos elementos como son PDAs, proyectos, organización de actividades, posibilidades de uso de los otros libros que son múltiples lenguajes, nuestros saberes, cartografía de México, así como incluir ejes articuladores, metodología didáctica sugerida y evaluación formativa. Es decir, estos elementos son los que nos sugieren que pueden estar dentro del plano didáctico. Una vez que tenemos claro esos elementos en la sesión número 3, digamos, clarifica los elementos que debe tener tu planeación didáctica, retomando proyectos, retomando tu programa analítico. Y en la sesión número 4, maestras y maestros, es cuando simplemente hay que planear. Te vas a poner a planear, eso es todo, y compartir tu planeación con tus compañeros. Dice que planeemos por un mes, yo digo que planeen con una semana y que compartan, identifiquen si lo están logrando, sí o no. Y en la sesión número 5, una sesión medio rara, porque dice una postura crítica del proceso de transformación educativa y fortalecimiento de la escuela pública. Aquí, maestras y maestros, solo vamos a tener este organigrama y una serie de preguntas que tenemos que estar compartiendo. Además, nos dan algunas consideraciones que tenemos que ver, como son el acuerdo, consideraciones para las siguientes sesiones, que va a ser el acuerdo por el que se van a modificar las normas de evaluación. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nos vamos y les digo adiós a los de primaria y me quedo con los de preescolar. Y me voy a preescolar. Aquí está, vámonos.
Hola maestras de educación preescolar, maestras y maestros, perdón. ¿Ustedes qué van a hacer? La agenda de trabajo se divide igual, 80% para propósitos, 20% para actividades. Tenemos la sesión número 1, reconoce la importancia del uso y aprovechamiento de los materiales educativos. En este caso, sus materiales educativos son álbum. Ustedes ese es su material educativo que van a tener. Así que no hay mucho, ¿no? Sesión número 2, reflexionar acerca del cambio que implica pasar de un currículo prescriptivo a un currículo participativo. De hecho, creo que se centra mucho en estas palabras: currículo prescriptivo a currículo participativo, lo que ustedes van a estar generando. ¿Cómo pueden llevar a los alumnos a otro nivel de participación? Y vuelvo a decir, la sesión número 3 y número 4 va a ser para que ustedes, educadoras, hagan una planeación de un mes. Y la sesión número 5, esa sí es igual para todos los niveles, que es construir colectivamente una postura crítica. Vámonos al propósito general, que es identificar el vínculo entre los materiales educativos y el plan de estudio 2022, programas sintéticos y analíticos, con la intención de reconocer su función para explorar sus usos. Ahí tenemos todo eso. En la sesión número 1 existe la bienvenida otra vez al ciclo escolar 2022-23 y la presentación de la nueva familia de libros de texto. También en una parte de la guía, aquí nos dice bien claramente: en educación preescolar, la nueva familia de libros de texto gratuito estará con ustedes pronto. Es decir, aguántenme las carnes, por ahí dicen, ahorita se los damos, ¿no? Es fundamental la revisión de este video, educadoras, para que pongan atención, que lo tienen que revisar. Permite una difusión y otra cosa, tengan una difusión amplia de la presentación de la nueva familia, que se los compartamos a la comunidad. Nos quieren utilizar tal vez como bastión político ante la sociedad. Y se nos sugiere que abordemos la sesión de la siguiente manera. Sesión número 1, educadoras. Reflexionen sobre sus experiencias con respecto al uso y aprovechamiento de materiales educativos. ¿Qué materiales educativos? Ahorita tienen su álbum, ¿ok? Y por ahí tendrán libros en recetas fase 1, 2, si no me equivoco. Características de los materiales educativos. Determinar el uso de los materiales educativos a partir de los contenidos y el programa analítico. Y cómo impactan las características y necesidades de las comunidades en el uso de materiales educativos. Vámonos a dejar sin tanto rollo. No hay libros de texto para educación preescolar. Hay mi álbum. Y lo que técnicamente van a hacer es reflexionar cómo podemos transportar el programa analítico a una planeación. Durante todo el taller, digamos que ese es el show mediático que van a tener que llegar a hacer. Inclusive, fíjense cómo las van a mandar a leer el Libros en Recetas fase 4, que es de que en este caso es la página 56 y 61, y ellos dicen: no corresponde al nivel de preescolar, pero puede aportar elementos para el análisis solicitado. Es decir, yo les recomiendo que hagan una presentación de ese texto y lo lleven a una plática donde los lleve a la reflexión. Posteriormente van a sacar conclusiones donde elaboren una relación de materiales educativos que utilizan en su práctica docente, el uso tradicionalmente les han dado esos materiales, y reflexionen sobre el uso de los materiales a partir de las necesidades de la vida cotidiana. Y escriban qué nuevo sentido puede darle el uso de los materiales educativos. Ustedes van a ir al libro de nuestros saberes, fase 4, y de allí van a compartir esa información y cómo usan los materiales educativos. Vamos, ¿no? Ahí están los insumos. Sesión número 2. ¿Qué implica pasar de un currículo prescriptivo a un currículo participativo en el trabajo por proyectos? Es entender en esta sesión, maestras y maestros de preescolar, que ustedes, no sé si se pueden analizar, que nosotros los docentes no trabajábamos más que con un currículo prescriptivo, es decir, que nos decían: haz esto, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? A un currículo participativo donde podemos darle una batuta más interesante a nuestros alumnos y alumnas. Entonces, ese es. Se les sugiere abordar la sesión de la siguiente manera: elementos y principios o referentes que dan sentido al trabajo por proyectos. Ustedes creo ya han trabajado por proyectos y no van a tener mucho problema. Y reflexionen con base a algunas preguntas: cómo ubicar a la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje para trabajar por proyectos,
y cómo han llevado a cabo el trabajo docente con el uso de metodología por proyectos. Ahí viene esta situación. Ojo, maestras y maestros, yo ya les hice un video de cómo planear por proyectos en preescolar sin tener libro de texto, ¿ok? Y ahí pueden verlo si quieren. El marco del trabajo por proyectos, qué ajustes tienen que llevar a cabo para trabajar por proyectos, creo que no muchos, para promover una participación genuina de las niñas y niños y qué modificaciones realizar a los materiales educativos para alinearlos a la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Es decir, de los materiales que ya existen, ¿cómo los vas a adaptar al nuevo plan de estudios 2022? Esa es la realidad. En esta segunda sesión te centrarías en reflexionar cómo estás trabajando por proyectos y cómo puedes utilizar los materiales para trabajar por proyectos. La sesión número 3, cómo se sugiere abordarla. En este sentido, que integren su programa analítico de la escuela y el avance que tuvieron de la planeación didáctica individual que hicimos en julio de 2023 y que vean si esa planeación tiene los elementos necesarios como fue el diagnóstico, incorporación de problemáticas, ejes articuladores, secuenciación, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Y cómo a partir del uso de mi álbum de cada grado escolar de las materias educativas pueden vincularlo al programa analítico. Es decir, aquí ya tenemos el programa analítico, nos ponemos a ver cómo podemos hacer esta vinculación a través de mi álbum para construir un proyecto. Y de esta manera, en su autonomía profesional, aquí es como lavarse las manos la Secretaría de Educación Pública, al menos así yo lo veo, en su autonomía profesional tendrá la posibilidad de desarrollar los proyectos que sean más pertinentes, realizar los ajustes necesarios al programa analítico. En este punto, digamos, estamos en el plano didáctico. Ustedes van a trabajar cómo unir el proyecto al álbum, al plan de estudios y generar de esta manera tu planeación didáctica para un mes. ¿Complicado? Creo que sí, pero intentaré resumirlo ahorita de manera más clara. Retomar ¿qué van a hacer? Van a retomar uno o varios contenidos y sus PDAs del grado que van a trabajar, preescolar 1, preescolar 2 o preescolar 3. Van a identificar los campos formativos a los que pertenecen estos contenidos y PDA y van a definir el proyecto o proyectos para esos campos, así con sus ejes articuladores y además incluir los materiales educativos que tienen como es el álbum. Vamos a intentar resumir por qué esta sesión es la clave, educadoras. Ustedes tienen su programa analítico, ¿ok? De su programa analítico van a seleccionar contenidos y PDAs. Una vez que ya tienen esos contenidos y PDAs, ¿de qué campos formativos son? Van a definir proyectos, es decir, construyan proyectos donde tomen en cuenta ejes articuladores, pero también tomen en cuenta mi álbum. Ese es el punto. Y para ello, digamos, ¿qué pueden revisar o qué deben de revisar? Páginas 66 a 70, es decir, desde la 66 hasta la 86 van a encontrar en la fase 3 información que les ayude a tener claridad de esto que van a estar desarrollando. Yo les recomiendo que vean mi video. Van a preparar una presentación que incluya, yo las voy a preparar en mi canal. Con gusto la voy a preparar en mi canal. Recuerda, si no estás unido, aquí está abajo el botón de unirte. Te la voy a preparar para los que son miembros en PowerPoint y lo demás es totalmente en PDF. ¿Qué van a tener en esa presentación de haber visto estas páginas de un libro sin recetas? ¿Cómo están presentes los ejes articuladores en la narrativa del proyecto? ¿Cómo se vinculan los contenidos y sus PDAs en el proyecto? Y la metodología del proyecto desarrollado, cómo se lleva a cabo la evaluación formativa. ¿Ok? Una vez que tengan eso, hacen todas las vinculaciones y elaboran la propuesta de planeación didáctica, donde tomen en cuenta los materiales educativos que ustedes usan, los ejes articuladores y la evaluación formativa. Esto, digamos, es familiarizarnos cómo vamos a planear en la sesión número 3 y en la sesión número 4, y es planear. Planear y compartir con nuestros, dije planear como, o planeación. Bueno, hacer la planeación y compartir con sus compañeras y darse la retroalimentación. La sesión número 5 es la postura, digamos, crítica que busca la Secretaría de Educación Pública que tengamos para el proceso de transformación educativa, que viene con una serie de preguntas que creo no es necesario que aborde muy profundamente aquí. Recuerda, vas a tener una presentación.
Y ahora sí, nos vamos a educación inicial para ir terminando este video que ya va para la media hora. Lo voy a ir aquí. Educación inicial, yo creo, no soy de educación inicial, por lo que me cuesta intentar hacerlo más claro, porque no hay materiales para educación inicial. Pero el 80% es para los propósitos, 20% las actividades. Cómo puedes aprovechar en tu práctica los materiales disponibles que tú tengas, los materiales disponibles que tengas. La sesión número 2 sí es muy diferente a nosotros, preescolar y primaria, que es cómo está tu trabajo en sala y con las familias para pasar de lo prescriptivo a lo participativo. La sesión número 3 y número 4, hacer una planeación de un mes. Eso es lo que vamos a hacer. Y aunque ustedes no van a usar los libros de texto, también dice que es importante que vean la presentación de esos libros, que vean el mensaje de la maestra Leticia y que es fundamental la revisión del panorama de los materiales educativos con los que se van a trabajar. Aquí dice, educación inicial no se distribuyen los libros de texto gratuito. Es importante que el servicio conozca esta información y la difundan ampliamente. Se sugiere abordar la sección de la siguiente manera. ¿Cómo se sugiere? Que vayan y vean los materiales educativos que tienen en educación inicial. ¿Qué características tienen estos materiales educativos? Determinen cómo los van a usar para trabajar con sus programas analíticos y cómo impactan las características de acuerdo a las necesidades educativas con los materiales educativos que ustedes poseen. Con base a lo anterior, hagan una relación de materiales educativos que han utilizado en su práctica y describan si es un uso tradicional o, en este caso, que es un uso tradicional, un currículo prescriptivo que te dice qué hacer de manera vertical y transformar a un currículo participativo. Entonces, sesión número 1, maestras o maestros de educación inicial, céntrense en recordar qué materiales educativos tienen. Yo no sé si ustedes tienen una liga que me pueda ayudar para tenerlo más claro. Mándenme un enlace, por favor. En la sesión número 2, van a reflexionar cómo se trabaja en la sala y con las familias. Tienen algunas preguntitas como la siguiente. ¿Cómo han llevado a cabo el trabajo en la sala con las familias y cómo se ha involucrado la comunidad y las familias en el trabajo de sala? Aquí los van a llevar a reflexionar cómo implica la nueva escuela mexicana un cambio de trabajo en sala y con familias y qué cambios van a hacer, por lo tanto, ustedes para trabajar en comunidad, qué ajustes tienen que hacer para tomar en cuenta todos los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje y también que lleven a una participación genuina de niñas, niños, en vez de una participación prescriptiva. ¿Ok? ¿Cómo resignificamos nuestra práctica como agentes educativos en el marco de una propuesta curricular participativa y deliberativa? No una propuesta prescriptiva y vertical. Es lo que busca ahí. En la sesión número 2, digamos, es qué hago en la sala, qué hago con la familia y cómo llevo mi práctica con relación a la nueva escuela mexicana que lleve a hacer una práctica participativa y deliberativa y no una práctica prescriptiva y vertical. Sesión número 3, retomen la sesión número 3 y número 4. La sesión número 3 y número 4. La sesión número 3 van a retomar este esbozo de planeación que hicimos en julio de 2023. Van a hacer las adecuaciones necesarias. Si les falta algún elemento, aquí están los elementos. Van a revisar los materiales educativos con que cuentan. En su autonomía van a poder desarrollar experiencias de aprendizaje que sean pertinentes y van a hacer ajustes necesarios para el programa analítico y van a retomar algún PDA, algún contenido, campo formativo, ejes articuladores y los materiales con los que cuenta el nivel. Los materiales con los que cuente tu escuela, es decir, adáptalos, en este caso, a tu planeación. Y preparen una presentación que incluya los siguientes elementos y también establezca una vinculación con el programa analítico. En la sesión número 3 tengo mi programa analítico, tengo contenidos, tengo PDA. ¿Cómo esos PDA, contenidos de mi programa analítico, los puedo adaptar a los materiales con los que cuenta mi nivel? Y también tomar en cuenta la evaluación formativa, qué metodologías voy a estar trabajando, etcétera, etcétera. Pero haré una presentación, espero ayudarles
lo más posible. La sesión número 4, aquí no hay ningún pierde, es súper sencilla, es vamos a planear un mes y vamos a compartir y nos van a retroalimentar para así llegar a la parte número 5, que es exactamente igual para todos, que es contestar una serie de preguntas detonadoras que nos lleven a tener una visión crítica de los cambios educativos que estamos viviendo. ¿Ok? Y bueno, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado. Recuerden el botón unirse. Un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Bye bye.